Muy buenos días con todos. Entonces vamos a comenzar con la parte de la tutoría síncrona de esta semana. Si desean pueden también conectarse y saludar o saludar a sus compañeros o si desean también realizar algunas preguntas adicionales, pueden usar como siempre el micrófono o el chat, también está disponible, ¿ya? Bueno, un buen día para todos los que están conectados y bueno, luego también para aquellos que lo van a escuchar a través de la grabación. Bueno, hoy quería que hagamos un recuento pequeño de las actividades que están dispuestas para el segundo bimestre para que las tengan pendientes, más ahora que bueno, tenemos unos días debido a Navidad y fin de año, entre los cuales no vamos a estar conectados directamente. Bueno, sin embargo, recuerden que durante estos días igual bueno, están habilitados la parte de mensajes del Canvas, a través de los cuales aún se puede dar respuesta a situaciones que sean o que requieran de alguna resolución, ¿ya? Bueno, voy a presentar por lo pronto el plan docente para que hagamos una revisión basado en ello. Y bueno, si recuerdan, ya bueno, ahora mismo estamos en la semana 11 es decir, la tercera semana del segundo bimestre. Durante la primera semana empezamos el análisis de la unidad 5 que corresponde a la capa de enlace de datos. Anteriormente, en el primer bimestre, pues vimos la introducción a la parte de redes de comunicación y habíamos analizado los diferentes modelos de referencia, ¿no? El modelo OSI, el modelo TCP/IP, y en base a ellos, pues habíamos empezado un estudio desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde la capa física hacia arriba. Entonces, el primer bimestre también estudiamos la capa física y algunos ejemplos de las diferentes redes que tenemos actualmente. Y ahora en el segundo bimestre pues empezamos ya la parte de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, como lo veíamos anteriormente en otras presentaciones de las semanas anteriores, pues recibe información de la capa física, realiza algunas operaciones dentro de ella y también pues sirve o da servicios a la capa de red como tal, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, en la primera semana, la semana 9 la primera semana del segundo bimestre, pues teníamos la unidad 5 correspondiente a la capa de enlace de datos y dentro de ella había varios puntos. Uno de ellos era las cuestiones de diseño de la capa de enlace de datos, que hicimos una revisión en la tutoría de la semana 9 en relación a introducción como tal para todo lo que es capa de enlace de datos. Y luego teníamos el punto de detección y corrección de errores. La semana pasada hicimos también un breve recuento de la parte de detección y corrección de errores. Para aquellos que no pudieron estar, pues recuerden que los videos son subidos en los anuncios. Se encuentran los enlaces disponibles para que puedan revisar los videos. Y bueno, también estaba lo de protocolos elementales de enlace de datos. Dentro de esta unidad, recuerden, estaba disponible el foro calificado que estuvo abierto la semana 9 y la semana 10, que era referente a técnicas de detección y corrección de errores. Una vez que fue finalizado el día anterior, entonces durante esta y la primera semana de enero, pues se irá subiendo las calificaciones de este foro para que estén pendientes, ¿no? Luego, en esta semana 10 y la 11 que está por culminar, bueno, la 11 que es esta semana que está corriendo actualmente, pues teníamos disponible el revisar los contenidos referentes a la unidad 6. La unidad 6 corresponde a protocolos de capa de enlace de datos. En este caso, teníamos varios puntos. Uno era, por ejemplo, la parte de protocolo de ventana corrediza, los protocolos de enlace de datos SONET, HDLC, PPP, protocolos punto a punto y líneas simétricas DSL, ¿no? Bueno, estos son los puntos que están pendientes ahora para la parte de revisión. Y dentro de esto teníamos como actividades, existe un cuestionario en línea número 3 o el primer cuestionario calificado de este bimestre, ¿ya? Está disponible para que lo puedan resolver en la plataforma en la parte de evaluaciones. Ahí también se encuentran disponibles las fechas dentro de las cuales está abierto para que lo tengan presente, ¿sí? Eh, bueno, y para la semana 12 y 13, pues está disponible la unidad número 7 que corresponde a la subcapa de control de acceso al medio.
Ahí tenemos algunos puntos como por ejemplo el problema de asignación de canal, los protocolos de acceso múltiple, Ethernet y LAN inalámbricas. Dentro de esta unidad, pues se encuentra otra de las actividades calificadas, la actividad síncrona, que en este caso será una videocolaboración. Esta videocolaboración, bueno, estaba dada dentro de las fechas para la semana eh, 12, que sería la siguiente, pero bueno, un poco por por las fechas que coincide exactamente entre el 28 al 2 de enero, entonces la vamos a mover un poco para la primera semana de enero. Ya les voy a poner en los anuncios del Canvas durante esta semana toda la información referente a la videocolaboración para que lo tengan planificado y en lo posible pues puedan participar de ello. Y luego, pues en la semana 14 del segundo bimestre, pues tenemos la unidad 8, que es de tecnologías de control y acceso al medio. En este caso es hablar sobre banda ancha inalámbrica, sobre Bluetooth, identificación por radio, frecuencia o RFID, comunicación en la capa de enlace de datos y las LAN virtuales. ¿Ya? Dentro de eso también tenemos una actividad calificada que es la parte del cuestionario en línea número 4, que también se encuentra ya disponible en la parte de evaluaciones y pueden revisar las fechas en cuanto a cuándo se habilita y cuándo se cierra. Las unidades, bueno, con respecto a la semana 15 y 16, pues queda disponible ahí para hacer un recuento de todo el estudio que se ha realizado durante el segundo bimestre, es decir, revisar las unidades 5 a la 8 como preparación para la prueba, bueno, presencial online que se realiza, ¿no? También durante esta semana, la semana 15 y 16, pues está la entrega de las actividades práctico-experimental. La número 1, que corresponde a la resolución de un cuestionario y ejercicios. El cuestionario está también disponible o va a estar disponible en el EVA como estuvo en el bimestre anterior, la actividad práctico-experimental número 1. Y la actividad práctico-experimental número 2 corresponde a desarrollar topologías lógicas para representar el concepto de VLAN y física para reconocer los medios de transmisión en un escenario real. CDI corresponde la entrega de un reporte, también está eh, disponible en el EVA. Ya voy a comentar ahora cada una de esas actividades un poco para que tengan una mejor idea de su realización. Y bueno, durante la semana final, la semana 16, pues recuerden, está la evaluación presencial, que es un examen en línea, ¿no? Que corresponde a 2.5 de la nota. Eh, bueno, respecto al foro no voy a hacer mucha referencia porque ya fue una actividad que fue realizada. La video colaboración, igual les voy a poner en los comentarios del EVA la información para que puedan conectarse y disponer. Recuerden también que, bueno, para aquellos que no pueden realizar, para aquellos que por algún motivo no pueden participar de la actividad síncrona, la video colaboración de este periodo, pues tienen al final, en la semana 7 y 8, disponible la actividad suplementaria. En este caso, pues se está escrita también en el plan docente. Recuerda que si desean pueden irla preparando con anterioridad también, si tienen tiempo disponible. Y en este caso corresponde al contenido de acuerdo a la unidad número 7, la subcapa de control de acceso al medio. En la parte 1, la idea es dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera, describir la arquitectura 802.11, representa a través de un cuadro sinóptico, diagrama o lista de la evolución del estándar 802.11. Recuerden que, bueno, ese estándar está referente o se refiere a WLAN, ¿no? Y lo utilizamos frecuentemente, creo que todos lo habrán utilizado o lo utilizan diariamente, posiblemente, ¿no? La idea es destacar las características principales de cada una de las versiones. En la 802.11, recuerden, tenemos la A, la B, la G, la N. Ha ido evolucionando y hay varias versiones de este estándar. Luego también, bueno, se tiene que una técnica importante dentro del estándar es OFDM o multiplexación por división de frecuencia ortogonal. Y la idea es describir esta técnica representando un diagrama de bloques para su implementación y comentar el por qué resulta importante su utilización con el estándar. Luego, a partir de 802.11n se introduce la técnica de MIMO o el hecho de tener múltiples antenas en entrada y múltiples antenas en salida. Entonces, referente a esto, habría que describir a través de un diagrama esta técnica y sus principales características. Bueno, recuerden, esto es para la actividad suplementaria
para aquellas personas que por algún motivo no puedan asistir a la parte síncrona en la videocolaboración. Y en la parte 2 pues, existen puntos adicionales, como investigar en Internet y comentar lo que se espera de las nuevas versiones del estándar 802.11, comentar sobre las ventajas que espera, los métodos y técnicas que se empleará para lograr los objetivos y las nuevas opciones o aplicaciones que se esperan, ¿ya? Y luego, como siempre, pues, el hecho de, compartir, leer un poco lo que han comentado los compañeros y compartir generosamente, pues, introduciendo algunos comentarios a lo que ellos han dicho. Bueno, esto referente, recuerden, es referente a 802.11, un poco para ir haciendo paralelo y comparando un poco lo que hemos ido estudiando tanto en capa física como en enlace de datos y viendo eso cómo se refleja en los estándares. Les decía que, bueno, el 802.11, pues es uno de los estándares que más utilizamos, WLAN. Pues cada uno de ustedes si tiene un access point en casa y se está conectando a través de él, o lo tiene en la oficina y se está conectando a través de él por una red inalámbrica, pues lo más probable es que está utilizando este estándar, ¿no? Y las primeras versiones que salieron ya hace unos 20 años con el estándar, con el 802.11b y luego el A, pues bueno, recuerden el 802.11b que está funcionando en la frecuencia de 2.4, tiene algunas características en cuanto a lo que hemos estudiado tanto en parte física como en la capa de enlace de datos, que la idea es irlas reflejando en este compendio que se pide en la parte de la actividad suplementaria. Y luego, bueno, por ejemplo, luego también salió la parte 802.11a, que en cambio trabajaba en la frecuencia de 5 GHz, y de esos dos, pues se ha ido generando varias mejoras, ¿no? El G, por ejemplo, como mejora para el estándar B, que también ya permitía compatibilidad con el A. Y luego, por ejemplo, en el N, y actualmente pues existen muchos otros, ¿no? Ha habido nuevas versiones que han ido mejorando, sobre todo en la parte de aumentar la tasa de transmisión y mejorar la fiabilidad y el desempeño como tal de los sistemas que trabajan con WLAN, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso un poco consiste la parte de la actividad suplementaria referente al estándar 802.11. Bueno, luego, si quieren comentar algo, recuerden, pueden hacerlo en el chat o pidiendo la palabra en el micrófono para ir comentando, ¿no? Y la siguiente actividad, estas actividades de acá, por ejemplo, la actividad práctico-experimental número 1, que corre la resolución de cuestionario de ejercicios, pues yo les recomiendo desde ahora ya vayan revisando, ya que en este caso, por ejemplo, que corresponde a algunos ejercicios y algunas preguntas, pues ya desde el inicio pueden ir resolviendo algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si pueden revisar en el plan docente donde están todas las preguntas para que ya vayan resolviendo parte y luego pues ya en la fecha programada, que es la semana 7 y 8 que veíamos ahí, pues suben ya sus respuestas finales en el entorno, ¿no? Pero durante este proceso, conforme van estudiando, sería bueno que paralelamente vayan dando las preguntas que van saliendo para que de acuerdo al tema que están revisando, pues puedan ubicar las preguntas que corresponden a esos temas y en base a eso, pues vayan resolviendo. Eso va a hacer que ya al final, en la semana 6 7 cuando corresponda subir la actividad, pues posiblemente ya la tengan totalmente resuelta. Y además, pues no van a tener que hacer ese regreso a revisar todo lo anterior, ¿no? Y las primeras preguntas, por ejemplo, ya las podrían resolver, son correspondientes a lo que hemos visto en la semana 9 10 y 11. Sobre todo hay algunas referente a la parte de detección y estimación de errores que hicimos un recuento la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta sobre la codificación de caracteres, ¿no? Y bueno, hay algunas en la parte de códigos Hamming, por ejemplo, eh, de código CRC que hicimos referencia la semana pasada, hay algunas preguntas. Y bueno, luego, por ejemplo, hasta la 4 pues son de códigos de detección y estimación. Luego ya viene esta pregunta, la 5 pues ya corresponde a la siguiente sección, ¿no? La que está para la semana 12 y 13, creo, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, la idea, o sería bueno que ustedes ya desde ahora vayan revisando las preguntas y conforme van leyendo, pues vayan localizando aquellas que ya pueden resolver para que puedan avanzar, ¿no? Eh,
Y listo. Bueno, como ven, bueno, ese corresponde, es bastante similar a la actividad práctico experimental 1. Tiene preguntas de opción múltiple y algunas preguntas de emparejamiento. Y son 15 preguntas que se deben resolver correspondiente a los diferentes temas que se van abordando durante todo el periodo. ¿Sí? Listo. Y bueno, lo siguiente sería, bueno, también quería darles una revisión, algunas instrucciones sobre la parte de la actividad práctico experimental 2. También la idea sería que puedan ir revisando, bueno, o por lo menos que conforme van revisando el contenido, pues tengan presente la actividad para que vayan eh, localizando los puntos que les pueden servir para su realización. La actividad práctico experimental número 2 consiste en desarrollar topologías, lógica para representar el punto de VLAN y física para reconocer los medios de transmisión en un escenario real. Bueno, las unidades que están aquí implicadas, en este caso son la unidad número 3 de capa física, que la estudiamos en el primer bimestre, donde habíamos visto o hablado acerca de medios de transmisión guiados, transmisión inalámbrica y cableado estructurado. Y la unidad número 8, que todavía no la revisamos, sobre tecnologías de control de acceso al medio, de ese punto sobre todo la parte de LANs virtuales o PILAN, ¿no? Estos son un poco los contenidos que están implicados acá. ¿Qué actividades se debe resolver? Son dos actividades. La primera de ellas consiste en generar una topología lógica de una empresa con 4 departamentos en los cuales se debe aplicar los conceptos de VLAN, conectividad local y conectividad remota. Con la misma topología anterior, es decir, la generada en el punto 1, se debería generar una topología física donde se utilicen los tipos de cableados de fibra óptica hipertensada, ¿no? Bueno, acá para hacer, explicar un poco más respecto a esto, eh, voy a compartir en otro. Bueno, ahí les mostraba un poco. Bueno, lo primero sería definir lo que es la topología física. Les decía que esa la vimos en el primer bimestre. Y decíamos que una topología física como tal, pues hace, bueno, está en la parte alta, hace referencia a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura como los routers, los switch y los puntos de acceso inalámbrico, ¿no? Las topologías generalmente son punto a punto o en estrella, ¿no? Bueno, y ahí tenemos una figura como ejemplo de una representación de topología física. Esto de acá ya en el periodo anterior, pues se hizo un ejercicio referente a esto, ¿no? A identificar primeramente en el foro un ejemplo de sea de una empresa o de el centro universitario, o bueno, algunos lo hicieron respecto a su casa, debido a que no podían salir por diferentes situaciones. Pero bueno, cada uno de ustedes creo que ya ha hecho un ejemplo de revisar cómo sería una estructura física y luego los diferentes elementos que intervienen en la topología física. Dentro de la topología física, pues generalmente se describe eh, los dispositivos de usuario, ¿no? Como por ejemplo que son impresoras, portátiles o computadores que están conectándose hacia la red en las diferentes posiciones. También generalmente ahí puede haber una presión de la disposición física, o decir, dentro de la arquitectura del lugar, de la empresa, ¿no? Cómo están ubicados y dispuestos los elementos. Es decir, también información del acceso a los puntos de red donde se encuentran disponibles, todo el cableado, la cantidad de que está dispuesto y cómo está trazada toda la estructura como tal en un plano, ¿no? Eso podría también estar dentro de la topología física. Igual les decía, bueno, aparte de los dispositivos de usuario, pues los dispositivos ya propiamente de red, como hubs, switch, routers, que son dispositivos, bueno, sean de capa 3, capa 2, estos dispositivos de red que permiten la comunicación, ¿no? De los más dispositivos. También podría haber
ubicación de otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los servidores, ¿no? Que mantienen la información de la empresa o los diferentes servicios, sea servidores de correo, servidor web, DHCP, los servidores de archivos, etcétera, ¿no? Es decir, si es una empresa considerable, pues es posible que tenga un cuarto de servidores o un cuarto de equipos como tal de red. Entonces, toda esa disposición también debería estar presente en la parte de la topología física. En cuanto a la topología lógica pues se refiere a la forma en que la red se transfiere tramas de un nodo al siguiente, ¿no? Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas, ¿no? La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio determinísticos y no determinísticos, ¿no? Una topología lógica, pues un ejemplo, bueno, les presento ahí en la imagen, sería una descripción ya de la parte de referente a enlace de datos y también, sobre todo en esto vamos a aplicar el concepto de VLAN, ¿no? Que lo vamos a, todavía no lo revisamos, pero les pido estar pendientes y si es posible quizás revisarlo un poco antes para que ir revisando la actividad, que son a la final LAN virtuales. ¿En qué casos son útiles las LAN virtuales? Pues lo vamos, por ejemplo, en esta aplicación para una empresa, ¿no? Generalmente ustedes tienen una empresa, por ejemplo, con una disposición de varios, que está ubicada en varios pisos o en un edificio de varios pisos, ¿no? Pero la idea es que si yo tengo un piso, pues generalmente no es que yo tenga separado en ese piso los departamentos de forma exacta, ¿no? No es, por ejemplo, yo en el primer piso podría, si bien tengo, por ejemplo, la parte de ventas, ¿no? También podría tener algún personal de administración, algún personal de red, o podría tener alguna oficina principal, ¿no? De, por ejemplo, el GT, ¿ya? ¿Cuál es la situación? La situación es que generalmente cada uno de estos usuarios de la red, pues podría requerir manejar diferentes tipos de permisos, ¿no? Por ejemplo, un administrador de red no va a tener los mismos permisos que una persona de ventas. Una persona de ventas quizás va a estar mucho más restringido. No hay necesidad, por ejemplo, de que desde un computador de ventas se pueda acceder a administrar los equipos de red, por ejemplo, el switch o el router, eh, ni a acceder a la información de la red como tal. En personal de ventas, pues únicamente requerirá acceso al Internet, quizás a la conexión a Internet, a la conexión a datos de la red, de las bases de datos o de algunos de los servidores, pero restringido quizás también que tenga restringido algunos permisos, por ejemplo, algunos puertos para descargar información o para, en caso de ser necesario, por ejemplo, bloqueada, digamos, las redes sociales o bloqueado el acceso a descarga de algunos elementos disponibles dentro de la red, bueno, tendrá sus permisos estándar. En cambio, el personal de red, por ejemplo, pues el personal de red quizás debe tener más permisos para acceder, por ejemplo, al switch, al router, para acceder a la información disponible en el switch y router de la red, para saber si existe, bueno, para hacer mantenimientos o para hacer, o hacer un control seguido de la información y cómo se está, qué sucede dentro de la red. Además, posiblemente también deba tener acceso a toda la parte de servidores y control de ellos para ir monitoreando los diferentes problemas que puedan darse o ir haciendo las correcciones en su caso. Por otra parte, por ejemplo, el gerente, pues quizás también sea una persona que tenga acceso a- a mucha de la información, pero, no, pero sin necesidad de tener acceso, por ejemplo, a la parte de red, ¿no? No tiene necesidad, pero sí, por ejemplo, tener quizás puertos abiertos para descargar cualquier tipo de información, redes sociales, para descargar video, lo que sea, bueno, todos los puertos abiertos en ese sentido, pero manteniendo todas las restricciones de seguridad correspondientes. Entonces, ¿qué sucede? Pues cada uno de ellos quizás requiere un cierto control y de permisos, ¿no? Una opción sería, pues, yo tener una red específica para cada uno de ellos, o por ejemplo, un switch específico o un router eh, para cada uno de ellos, por ejemplo, solo para el departamento de ventas, otro para red. ¿Por qué? Porque estos elementos de red, por ejemplo, el switch o router,
pues en ellos sí podemos hacer un control, ¿no? Podemos introducir esta parte de hacer listas de control de acceso para, por ejemplo, evitar lo que les decía, ¿no? Que puedan acceder a los switch, a los routers, o que puedan tener disposición para acceso a ciertos puertos o ciertos protocolos, etcétera. Sin embargo, pues posiblemente eso no sea lo más efectivo en este caso, en el ejemplo que vemos. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, pues, bueno, generalmente si vemos un switch grande para una empresa grande, y pensamos, por ejemplo, en un switch de la serie Cisco, pues hay switch de 24, 48 puertos. Y si yo dispongo, por ejemplo, en la parte de ventas apenas de 6 personas, pues si yo pongo un switch de 48 para esas 6 personas y luego tengo que poner otro para la parte de gerencia, que quizás sea una o dos personas o dos elementos y así, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo un desperdicio de dispositivos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Viene el concepto de VLAN, ¿no? De una LAN virtual, ¿no? ¿Cuál es la idea de una LAN virtual, ¿no? Es el hecho de, bueno, como su nombre lo dice, hacer pequeñas redes que en este caso son virtuales, es decir, bajo el mismo equipo switch yo lo puedo configurar de forma tal que si yo, por ejemplo, tengo 48 puertos, ¿no? 48 puertos disponibles, pues yo, por ejemplo, utilizo una cantidad de unos, si necesito para ventas, necesito 6 personas, pues por ejemplo, dispongo de 10 para tener algo de escalabilidad, 10 puertos que van a estar configurados para una VLAN. Por ejemplo, le pongo la VLAN 10, ¿no? La VLAN 10. La VLAN 10 que va a corresponder a ventas, por ejemplo, y que va a tener una cantidad de 10 puertos disponibles, ¿no? Luego, por ejemplo, yo puedo poner otra VLAN para todo lo que es extracción de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo la VLAN 20 para red con, por ejemplo, 5 puertos disponibles. Y así, ¿no? Puedo poner para gerencia, para administración. Voy creando, ¿no? Es como crear subredes dentro de la red principal. ¿Por qué? Les decía, pues porque a cada una de estas entonces ya le puedo asignar. O sea, por ejemplo, a la VLAN 10, entonces le ingreso su lista de control de acceso y en base a eso voy configurando los permisos, las denegaciones y la administración como tal es una administración más correcta de la red. Además, ¿qué otra cuestión vemos? Les decía, bueno, esto es en un primer piso, pero yo puedo tener una empresa que tiene varios pisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un segundo piso, y es posible que ahí también tenga personal que corresponde a todas las áreas, por ejemplo, a ventas, igual personal que corresponde a red, personal que corresponde a la parte de gerencia o administración. Si no fuera por la parte de VLANs, pues yo tendría que tener switch independientes para cada uno de ellos para poder configurar por separado las redes y crear redes independientes o separadas. Pero en este caso, nuevamente yo puedo tener otro switch únicamente para el segundo piso y ahí pues realizar la configuración de VLANs, ¿no? Y luego también debo tener un cableado, bueno, el cableado del primer piso como tal, todo lo que está dentro de ello, recuerden pues es la parte del cableado horizontal, pero también tengo cableado vertical para conexión entre los equipos de red que comunican cada uno de los pisos. Este cableado vertical pues generalmente es algo más robusto, a veces fibra o a veces una conexión de Ethernet de mejor calidad que la que tenemos hacia la parte de dentro del cableado horizontal como tal, ¿ya? Y bueno, dentro de este entonces nuevamente puedo configurar las diferentes VLANs y a esas VLANs pues hacer la conexión, ¿no? Como decía, bueno, se configura en relación, por ejemplo, si el switch tiene una cierta cantidad de puertos, por ejemplo 24, 48, puedo ir, elegir los puertos que quiero que pertenezcan a una cierta VLAN y a esa VLAN luego asignarle listas de acceso o de negación para los diferentes servicios, protocolos o accesos como tal, ¿no? En forma general. Entonces, eh, bueno, un poco, eh, ¿qué más viene descrito entonces en la parte de la topología lógica? En la parte de la topología lógica, pues entonces, como ven acá, tengo una descripción de las diferentes de acceso, ¿no? Las direcciones IP como tal. Eh, por ejemplo, en este caso tengo una red que está para un conjunto de aulas, por ejemplo, similar a lo que es una escuela, ¿no? Tengo la parte de servicio del departamento, la parte de grupo administrativo,
y algunas aulas, ¿no? Entonces, en la parte de servicio de departamento tengo los servidores. Cada servidor, recuerden, pues tiene una dirección IP estática y aquí tengo la información, ¿no? Para yo poder luego hacer un control en base a esta información de la dirección IP estática que está haciendo o que tiene cada uno de los servidores. En cambio, en la parte de grupo administrador, pues tengo algunas IPs disponibles que esas estarán asignadas a un computador de forma estática o que podrían yo tener un rango de direcciones IP y asignarlas a través del DHCP, ¿no? Un servicio ya de asignación de direcciones. Igualmente dentro de las aulas, bueno, en este caso únicamente existen 3 direcciones IP dentro de las aulas, pero yo podría tener, si quiero dar un punto de acceso para cada uno de los estudiantes, si tengo unos 30 estudiantes, pues tener unas 30 direcciones disponibles y asignarlas, por ejemplo, con DHCP, es decir, que conforme van conectándose, pues se les asigna una dirección y la utilizan durante un cierto tiempo, ¿no? Bueno, todo esto de la parte de direccionamiento y ruteo, realmente lo van a ver a mayor detalle en el siguiente ciclo, ¿no? Ya cuando estudien la capa de red. Pero en este caso, pues sí interesa por lo menos dejar planteada la información, un poco de cómo están las direcciones especificadas o asignadas. Bueno, todavía sin mucha información de hacer, bueno, esto que se llama el ruteo, bueno, todo el diagrama de asignación de direcciones IP. Bueno, hay que hacer una asignación bajo algunas consideraciones, pero bueno, por ahora podrían en lo posible ubicar algunas direcciones de acuerdo a lo que puedan consultar. Y sobre todo si lo que se pide en este caso es la asignación de todo lo que es las VLANs. En cuanto a topologías WAN, pues esto ya lo revisaron para el primer foro que existió, que nos sirve para la parte del diseño de la topología física, ¿no? En cuanto a las topologías WAN, pues pueden encontrarse con topologías punto a punto, topologías eh, hub and spoke o topologías de malla, ¿no? Bueno, topologías en tipo estrella o topologías tipo malla. Y en cuanto a las redes LAN, pues topologías estrella, estrella extendida, topología de bus o topología de anillo, que es bastante frecuente en la parte de fibra. Y en cambio, en cuanto a lógicas, pues se puede ser para medios compartidos, ¿no? Donde se tiene acceso por contienda o acceso controlado, ¿no? En acceso por contienda, la idea es, bueno, que los usuarios que están ahí intentan enviar cuando estén preparados para enviar su texto, ¿no? Sin ninguna censado dentro de la conexión como tal. En cambio, en la parte de acceso controlado, pues el usuario menciona, ¿no?, que tiene que enviar un paquete, pero espera un turno, ¿no? Espera una asignación. Esa asignación pues se hace a través de un protocolo establecido que nos da las pautas a través de las cuales los usuarios pueden conectarse y enviar sus paquetes, ¿no? Entonces, por eso tiene un acceso controlado o un acceso por contienda cuando se tiene disponible para enviar algo. Bueno, existen ahí varias ideas que algo de eso también se va a ir revisando durante estas semanas para que lo vayan teniendo presente. Por ejemplo, en el acceso por contienda, algunas tecnologías de este sentido son, por ejemplo, en el caso de Ethernet 802.3 tenemos CCMA-CD y en el caso de redes inalámbricas 2.11, lo que se conoce como CSMA-CA. Como lo decía, bueno, esto se va a ir estudiando dentro de las siguientes semanas. Algunas de las características, pues las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, puede existir colisiones, ya que es un acceso por contienda, es decir, que el usuario, el momento que tiene un paquete para enviar, pues lo envía. Y además existen mecanismos para resolver las contiendas por los medios, ¿no? Y por otra parte, les decía, está la parte de acceso controlado. En este caso, pues se espera que existen, bueno, existe un protocolo que les dice cuándo pueden enviar, ¿no? Es decir, bueno, ustedes tienen su trama para ser enviada en un momento determinado, pero no pueden enviarlo apenas esté lista la trama para ser enviada, sino que tienen que esperar un turno que es asignado. Algunas técnicas en este caso, por ejemplo, Token Ray en IEEE 802.5 o la interfaz de datos distribuida por fibra FDDI, ¿no? Algunas características, pues solo puede transmitir una estación a la vez. Los dispositivos que desean transmitir deben esperar su turno. Se realiza sin colisiones y es posible que se utilice un método de paso o de tokens, ¿no? Que dice. Es decir, como una posta, ¿no? Más o menos. Es decir, se da la posta para que alguien pueda
acceder al medio, enviar su paquete, y los demás deben esperar el turno hasta que ese paquete llegue y pueda asignarse otro turno, ¿no? Bueno, entonces, basado en todas esas ideas, nuevamente revisemos lo que se está pidiendo. Bueno, primero acá también algún concepto de VLAN. Les decía que la información de VLAN la pueden revisar en la parte, el tema que se conoce como conmutación de la capa de enlace de datos, que está a partir de la página 285 del libro. Pero ya específicamente en la página 296 en adelante, hay unas 5 páginas donde hace referencia ya específicamente a la parte de VLANs, que es la que podrían revisar. Realmente este tema está casi para el final del estudio, es decir, ya en la semana 6 y 7, pero para ir revisando un poco el tema, de pronto pueden ir a hacer una revisión previa un poco antes, también para ir resolviendo las actividades, ¿ya? Ahí especifica y empieza con el concepto, ¿no? Diciendo que la red VLAN se basa en switches especialmente diseñados para este propósito, ¿no? Para configurar una red VLAN, el administrador de la red decide cuántas VLAN habrá, ¿no? Esto que les decía, si yo voy a crear una VLAN para administración, otra para red, otra para ventas, ¿no? Y luego, ¿qué computadores habrá en cuál VLAN? Les decía, la asignación de puertos. O sea, por ejemplo, yo voy a poner del 1 al 10 para la parte de ventas, del 11 al 15 para la parte de red y así. ¿Y cómo se llamarán las VLAN? ¿No? Yo puedo asignarles un nombre, ventas, administración, tal. La VLAN 10 para ventas, la VLAN 20 para tal, ¿ya? Eh, y entonces, bueno, basado en eso, entonces, ¿qué consiste la tarea como tal? Generar una topología lógica de una empresa con 4 departamentos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que debe ser una empresa pequeña o mediana que tenga algunos departamentos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, una sección de ventas, una sección de gerencia, una sección de red que administra o una sección de contabilidad. Bueno, dependiendo de la empresa, pues siempre va a variar los Una diferentes consulta, doctor. departamentos que tenga. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Una Buenos días. consulta. El tema de la VLAN, el tema de las VLAN, no, más o menos, no tengo mucha experiencia en eso, pero entiendo yo que engloba en la VLAN una red, ¿verdad? ¿Está bien o no? Como, perdón, repítame que no le escucho muy Una, bien, está un una, poco... una VLAN engloba una red, un conjunto de máquinas de IPs, me Ya, imagino. ya, sí, es una subred a la final lo que se está haciendo en la VLAN, sí, Su red. engloba a algunos usuarios de la red, sí, puntos de red, sí. Allá. Y esta VLAN que tiene un número, puede ser 10, puede ser 20, ¿dónde se lo configura? ¿Dónde se Ya, entiende que esas máquinas pertenecen a la VLAN, como usted dice, la 10 o la 20? ya, eso de ahí se configura en el switch, se configura en el switch. Ah, Como lo ya. dice acá, pues los switch deben estar, deben aceptar este tipo de protocolos, ¿no? Propósito. No todos los switch que ustedes tienen, pues permiten ese tipo de configuración, ¿no? A veces hay switch, tienen esos switch pequeñitos en casa que son para puertos, 8 puertos, pero no permiten la administración, por ejemplo, y el desarrollo de VLANs. Pero, por ejemplo, en un switch especializado, como por los switch Cisco, eh, bueno, hay switch, recuerden, de capa 2 y de capa 3, pero bueno, la mayoría de switch de capa 2, por ejemplo, los Cisco, pues permiten la parte de configuración de VLANs, ¿no? Sí, entonces dentro de ellos, ahí se realiza todo el proceso de configuración. Esto que les decía, ¿no? Como ir dividiendo, ir diciendo qué puertos corresponden a qué VLAN. En el puerto me refiero al puerto físico como tal del switch, ¿no es cierto? Recuerden, un switch puede tener, por ejemplo, les decía, 24 o 48 puertos, que son los puertos físicos Ethernet, ¿no? Donde ustedes conectan su cable LJ45, ¿no? Esos son los puertos. Entonces yo a cada uno de esos puertos físicos le puedo decir, bueno, tú vas a ser, por ejemplo, de la VLAN de administración, el puerto 1. El puerto 2 tú vas a hacer de la VLAN de red y así. ¿Qué diferencia hay con eso? ¿No? Les decía, a cada VLAN o a cada subgrupo de estos, yo les puedo asignar unos ciertos valores, por ejemplo, de permisos de acceso, de denegación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que el que esté en el puerto 1, por ejemplo, pueda acceder al servidor, a configurarlo. Es decir, para configurar, pues ustedes a veces necesitan acceder a un terminal, ¿no es cierto? Y eso refiere a un protocolo específico, ¿no?
O, por ejemplo, bueno, a ustedes les ha de haber pasado alguna vez, si han ido a una empresa o a algún lugar que tiene acceso restringido, que, por ejemplo, quieren conectarse y no tienen permiso, por ejemplo, para hacer descargas peer-to-peer, por ejemplo, o para acceder a Facebook, ¿no? Está bloqueado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues es esto que les digo yo, ¿no? Hay listas de control de acceso y esas listas bloquean, ¿no? ¿Cómo puedo bloquear? Pues, por ejemplo, recuerden que todos los diferentes servicios pues tienen también ciertos puertos a través de los cuales, ¿no? Comunican, por ejemplo, los servicios de correo o el HTTP, pues por el puerto 80 y así. Entonces yo puedo ir bloqueando por puertos, puedo ir bloqueando por acceso a IPs o o a direcciones MAC, que sería más específico. Puedo bloquear o permitir ya algunos servicios específicos, como decía, servicios de correo, DNS, servicios de HCP. Bueno, realmente hay muchas opciones en la parte de configuración de las listas de acceso que pueden ser o muy generales o muy particulares, ¿no? Pero bueno, todo eso, la idea general que deberían tener es esa, ¿no? Que yo creo una subred eh, para un cierto grupo de usuarios que tengan características similares, ¿no es cierto? Y a esos usuarios que tienen características similares, pues yo les configuro las opciones disponibles, ¿ya? Porque también todo esto también va referente bastante a cuestiones de seguridad, ¿no? Eh, para que mantener la seguridad como tal general de red, ¿no? E impedir que existan problemas en referentes a ese tipo, ¿no? No sé si ahí te queda un poco más claro o quieres preguntar algo más, ¿no? Sí, mucho más claro. Muy amable, doctor. Gracias. Ya, listo, Marino. Bueno, entonces les decía, aquí entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues generar una topología lógica de una empresa con 4 departamentos, ¿ya? Entonces, por eso deberían pensar, aquí en este caso, bueno, pueden crear ustedes un ejemplo, como decía, hacer un simulado, entonces ustedes piensan en una empresa o pueden pensar basados, por ejemplo, en la empresa en que ustedes trabajan, si es posible, o si no, pues piensen ustedes ejemplo y en base a ese, pues van creando el ejemplo, las características de la empresa y luego para ese diseñan la topología lógica, ¿ya? Por esto, bueno, porque generalmente ahora pues la mayoría no podemos salir de casa o tenemos restricciones para salir, entonces va a ser más difícil ir a preguntar en una empresa cómo está la red. Bueno, algunos de pronto si hicieron una red un poco mediana, en el caso que teníamos en el periodo anterior, en el primer trimestre, pues de pronto pueden utilizar esa misma red, si esa red tiene algunos departamentos. Pero si no, no hay problema. O sea, piensen, lo más básico sería que ustedes piensen en un ejemplo, creen. Lo primero, pues tendrían que ir de todas las características. O sea, por ejemplo, qué tipo de empresa es, cuántos usuarios tiene la empresa, qué departamentos hay en la empresa. Así, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tiene departamento de ventas, tiene gerencia, tiene un departamento de redes para toda la parte de administración, tiene un departamento de contabilidad, tiene un departamento, o si es, por ejemplo, eh, si es una escuela, pues tengo la administración, tengo la parte de aulas, la parte de administración de red y así, ¿no? Bueno, ahí pueden ir, como les digo, piensen en un ejemplo y pongan las características o a su vez, si tienen la opción de acceder a un ejemplo real, pues mucho mejor. Pueden preguntar de hacer de su empresa, ¿no? Preguntar más o menos qué departamentos hay, ¿ya? Y luego de eso, pues también deberían tener información, ¿no? Por ejemplo, cuántos usuarios hay por departamento. Luego también tener una disposición física, ¿no? Es decir, eh, bueno, por ejemplo, mi empresa está en un edificio que es de 4 pisos. Los 4 pisos, pues, están dispuestos de tal forma, ¿no? En este caso nos haría falta para la parte de capa física poner una disposición de la topología, ¿no? Como por ejemplo esta que les pongo yo acá, bueno, pequeñita como ejemplo. Por ejemplo, que todos plantas y ahí como ven están dispuestos, cómo están, en qué lugares tengo dispuestos, por ejemplo, equipos. Se encuentra mostrado el cableado, se encuentra la parte de los equipos de red o el cuarto de comunicaciones. Luego también hay información de la parte del cableado vertical, es decir, la comunicación entre los dos pisos y está toda la información del cableado horizontal, ¿no? Que es algo que se debería tener. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Pues fácil, ¿no? Así como buscan también información de la empresa, pues quizás inicialmente pueden buscar información de algún plano.
que simule o dé idea, o ustedes mismos lo pueden construir, algo básico en Visio, ¿no? Realmente que nos interese mucho la parte arquitectónica, no únicamente una distribución en cuadros, pues más o menos de cómo estaría organizada la empresa. Ustedes pueden, si es su puesto, pues tratar de acomodarlo respecto a eso y decir, bueno, por ejemplo, la parte de ventas está en el primer piso, ahí tengo 5 cubículos, entonces ponen ahí unos cuadrados, por lo menos para que dé una idea de cómo están separados. Y tengo también la parte de gerencia para administración, entonces aquí está la oficina y todo esto, ¿no? Pero bueno, les decía, es útil el tener por lo menos unos planos que podrían de pronto buscar en internet, planos de una empresa como ejemplo, y sobre esa pues tratar de hacer la referencia, ¿no? Y si consiguen pues de una empresa en la que trabajan o ya conocen la solución, pues mucho mejor, ¿no? Eso les va a permitir hacer un poquito más cercano a la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide? Nos pide por la parte de la parte física, pues sería generar toda la topología física donde se utilizan los diferentes tipos de cableado, ¿no? Como les decía, tanto el cableado horizontal como el cableado vertical esté descrito. Entonces, en el cableado vertical es posible que utilicen, por ejemplo, fibra óptica y en el cableado horizontal par trenzado. Y que esté, por ejemplo, esto, ¿no? Una disposición, cómo están dispuestos los equipos, y cada uno de los equipos, pues, en qué localidad está y cómo está distribuido el cableado como tal. Si hay cableado alámbrico o inalámbrico, bueno, y los diferentes equipos de red también cómo están dispuestos, dónde está el equipo, dónde está la sala de red y todo esto, ¿ya? En cambio, hacia la parte lógica, pues corresponde aplicar los conceptos de VLAN, ¿no? Entonces, hacer esta distribución en VLANs. Por ejemplo, pueden poner unas tablas pequeñas donde indiquen el número de VLAN que ustedes han asignado, el nombre de la VLAN, es decir, a qué departamento va a corresponder, el rango que tiene, es decir, cuántos puertos están asignados dentro del switch para esa VLAN y el rango también de direcciones IP que se están dando a esa VLAN, ¿no? Que sería la forma de identificar las VLANs en el switch, ¿no? El rango, como ven, está referente a esto que les decía, ¿no? Los puertos fase Ethernet que tengo en el switch, generalmente tengo switch de 24, 48 y voy asignando los puertos fase Ethernet que tengo. Por ejemplo, en este caso, para la VLAN 20 estoy asignando del fase Ethernet 0 del puerto 1 al puerto 3. ¿Ya? Entonces estoy asignando 3 puertos para eso. Es posible que yo, por ejemplo, si tengo esta distribución, pues tenga un switch en el primer piso, ¿no es cierto? Y tenga otro switch en el segundo piso. Entonces, debo hacer esa asignación y decir, bueno, en el switch 1 voy a hacer de tal forma, ¿no? Por ejemplo, tengo VLAN 10, VLAN 20, y los puertos de tal a tal van a ser asignados de forma, ¿no? Y luego en la VLAN 30, pues nuevamente pensar en la distribución, ¿ya? Eh, Luego, ¿dónde podrían hacer un diagrama de esto un poco sencillo? Si ustedes quieren, pueden hacerlo en el software que se llama Cisco Packet Tracer, que es un software libre que lo pueden bajar. Ya pueden ir, déjenme compartir aquí. Ya pueden ir a esta página a buscar Cisco Packet Tracer y lo van a poder descargar. Existe también ahí, por ejemplo, miren, para poder descargarlo, tienen que como matricularse a un curso en línea que es rápido sobre la introducción de Packet Tracer. ¿Ya? Eh, entonces, buscar la forma Cisco Packet Tracer. ¿Qué van a poder hacer aquí? Bueno, les muestro el programa un poco cómo es rápidamente, aunque ya no tengo mucho tiempo. Miren, bueno, el programa es este que pueden ver ahí, ¿no? Y aquí, como ven, pueden representar toda la red en la parte lógica y la parte física. En la parte de arriba tienen, la parte de arriba izquierda, tiene la distribución lógica y también pueden hacer un diagrama de la distribución física. En la parte lógica, como ven, aquí tienen todos los elementos de red. Por ejemplo, acá tengo routers, ¿no? Entonces tengo router, tengo PCs, tengo laptops, servidores, teléfonos IPs, por ejemplo, si necesitara poner wireless, TVs, por ejemplo. Tengo, bueno, tengo la parte de switch, entonces también tengo switch por acá para poner.
y así, ¿no? Acá, bueno, ahí pueden ir viendo, hay todos los tipos de dispositivos posibles. Y luego, también, bueno, aquí en esta parte tienen también la parte de cableado. Entonces, si van a poner fibra, por ejemplo, bueno, un cableado de consolas si van a poner cable directo, cable cruzado, la fibra creo que es el naranja. Entonces pueden ir asignando, ¿no? Por ejemplo, el Fast Ethernet yo lo conecto con el router y, bueno, no voy a conectar con el router, voy a conectar con el switch Ethernet 1 y así, ¿no? Puedo hacer la conexión, ¿ya? En realidad aquí, bueno, este lo van a utilizar ya en el siguiente periodo más, ¿no? A más detalle, este Cisco Packet Tracer, porque aquí pues pueden hacer todo el tipo de configuración y simulación de la red. Yo podría, por ejemplo, entrar, si ustedes ven acá la máquina, y puedo agregar la configuración del gateway, el DNS, las direcciones IP, puedo ver el desktop y aquí, bueno, ingresar también, asignarle las direcciones como lo haría en su computador, o a su vez podría venir a través de terminal y aquí identificar, ¿no es cierto?, la conexión y como si fuera a hacer un ipconfig como lo haría en su computador, ¿no? Lo mismo sucede con, por ejemplo, los routers y los switch, ¿no? Ustedes pueden ver primeramente la disposición física del equipo, como ven las diferentes interfaces que tiene. Eh, Les voy a mostrar del switch que les estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, este switch creo que tiene, no sé si es 24 puertos. Entonces, bueno, ahí se encuentran visibles los puertos, que es similar a como ustedes lo verían en un equipo real, ¿no? Por ejemplo, este corresponde a un Catalyst 2960 de esa serie y, bueno, tienen los Gigabit Ethernet y los puertos Fast Ethernet, ¿no? En este caso tiene 24 puertos Fast Ethernet, que son los que yo puedo asignar. Pero también yo puedo hacer toda la parte de configuración, darle un nombre, un host, y luego puedo ir por la parte del terminal, bueno, acceder a la parte de configuración, que para eso, pues, yo tener un computador conectado al puerto de consola, y lo podría hacer desde el computador o directamente aquí, ¿no? Bueno, en este caso no es necesario que hagan ningún tipo de configuración en los switch. Yo podría ya hacer, realmente ustedes aquí en esta parte de configuración del switch, pues ya podrían hacer toda la configuración de VLANs y asignación de puertos y todo eso, ¿ya? Pero en este caso no es necesario, ¿ya? No es necesario. Únicamente les digo, este programa, bueno, por un lado les sirve para que se vayan familiarizando con él porque les va a servir luego en el siguiente periodo que vean la materia siguiente, que ya hablan de la parte de redes, pues ya pueden hacer una red mucho más completa con direccionamiento IP, con las direcciones específicas para las VLAN, y ahí pues ya van a ver un poco de hacer esto, ¿no? De cómo configurar tanto los elementos de red como el switch, el router y todo esto. Pero por ahora les digo, les puede servir porque, bueno, acá pueden encontrar todos los elementos del diagrama y luego pues pueden ir haciendo pues el diagrama como tal, cableado, los diferentes, bueno, tengo diferentes PCs, entonces luego acá le ponen contexto, que también tienen por acá para poner texto y todo esto, bueno, tienen la parte de editar por acá arriba, bueno, perdón que se me tapa pero bueno, por ejemplo, bueno, ahí pueden ir poniendo, para que vayan poniendo cuáles pertenecen a ventas, cuáles pertenecen a esto, ¿no? Pero bueno, la idea, como les digo, no es que les pida que configuren cada uno de los switch y router, sino que les digo, como herramienta les podría servir para hacer el diagrama. Y luego van a hacer la parte física, ¿no? También en realidad el diagrama lo podrían hacer, por ejemplo, en cualquier otra herramienta que tengan para hacer diagramas de red, ¿no? Por ejemplo, Visio o, por ejemplo, hay otras en línea. Porque como les digo, no se trata de configurar, ¿no? Se trata únicamente de hacer la distribución y el diagrama. Pero bueno, este les puede servir como que van aprendiendo un poco y les va a servir luego para hacer una representación de la red. Y luego, pues acá, como les digo, tienen todos los elementos, incluso tiene algunos elementos de IoT, sensores y de diferentes tipos. Y bueno, en su aquí podrían establecer toda una red y se puede hacer las pruebas correspondientes y configurar como si fuera una red real, similar, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo, digo, podrían bajarlo a su computador y tratar de hacer ahí el diagrama, ¿no? Esa sería una idea para la realización del ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden, en ese caso se pide dos situaciones, la distribución lógica y la distribución física para una red de una empresa que tenga por lo menos 4 departamentos, y en base a eso ustedes van a hacer su distribución de las diferentes VLANs. La debería estar detallada, como les digo, bueno, qué VLAN, el nombre que le dan, la asignación, y luego también en forma textual podrían poner un poco la descripción, ¿no? Al inicio les recuerdo, igual que les decía para
la tarea del primer bimestre, pues primero deberían detallar claramente las diferentes características de la empresa, porque en relación a eso ustedes van a hacer el diseño, ¿no? Entonces, por eso es importante que digan, bueno, en mi empresa de la que voy a desarrollar, pues es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, está distribuida un edificio de 2, 3 pisos, de tal forma, muestran el plan un poco, tiene tantos departamentos, por ejemplo, en tal departamento existen eh, tal cantidad de personas que utilizan este tipo de dispositivos, por ejemplo, utilizan únicamente computador, utilizan una impresora que está conectada a la red, utilizan teléfonos IP, utilizan esto y lo otro, ¿no? Y decir también cómo están. Por ejemplo, del departamento de ventas, pues 10 están localizados en el primer piso, 5 están localizados en el segundo piso y así, ¿no? Todas esas características deberían irlas juntando, escribiendo ahí, redactando al inicio, en la introducción, todas las diferentes características y en base a eso sí, hacer el diseño, ¿no? Es decir, ya, basado en eso, entonces, yo voy a hacer el diseño de las VLAN de esta forma, ¿no? Voy a determinar tal VLAN para tal departamento y voy a asignar en el switch del primer piso tantos puertos, en el switch del segundo piso tantos puertos, de tal a tal interfaz y así, ¿no? Van haciendo la descripción. Luego la parte física, describir el cableado horizontal y el cableado vertical. Como les decía, no se requiere configuración por si acaso para que no se compliquen en esa parte. No se requiere que esté configurado, si lo hacen en Cisco, que esté configurado todos los switch, no es necesario, ¿ya? Bueno, eso un poco bueno, si bien les digo la parte de VLANs todavía no la han revisado, pero quería darles algunas indicaciones ya que ahora pues tienen algunos días que están ahí disponibles y bueno, desde ahora es importante que vayan, conforme van leyendo y revisando, pues les va a ayudar a ir pensando en cómo sería esa actividad. Además, la información inicial de la empresa pues ya la pueden ir consiguiendo y eso va a hacer que ya puedan ir trabajando en la tarea. Luego es posible que, dependiendo cómo avancen y si tienen inquietudes, pues podríamos utilizar otra de estas tutorías síncronas para hacer una revisión o ampliar algunas ideas que aún estén que tengan dudas, ¿no? Podríamos ampliarlas un poco más. También ya, si ustedes han revisado un poco más el tema, pues es posible que ya les surjan algunas dudas. O si ya fueron o obtuvieron la información de la empresa o ya pensaron un poco en toda la información de la empresa, pues en base a eso podríamos conversar y resolver las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, eso por este día con la tutoría síncrona. Si tienen alguna pregunta antes de cerrar, podrían comentarlo. Profe, buenos días. Yo tengo una cuestión, pero es acerca de los Sí. cuestionarios del día de ayer. El cuestionario. Ya, sí me envió al correo, creo. Sí Sí, vi. sí. Ya le voy a responder, disculpe que lo Ya tenía listo, ahora profe. pendiente. Sí, Ok, le espero entonces. ya le Gracias. respondo. Ya, ya. Muy bien, Michael. Sí, Estimado Flor, doctor, dígame. una pregunta, sí. Dígame. Aquí en esta parte no le comprendo muy bien. Cuando dice una empresa con 4 departamentos, ¿se refiere a 4 pisos? ¿O puede ser un piso que Eh, esté dividido? no, Flor. Departamentos habla como bueno, departamentos dentro de la empresa, ¿no? Como, bueno, he sido repitiendo algunas veces. Por ejemplo, una empresa que tenga una sección para la parte de ventas, ¿ya? Entonces, sección de gerencia, una sección de red, una sección de contabilidad, ¿ya? Esos, por ejemplo, serían los 4, ¿no? La parte de empresas, ya. Luego, esos, como le digo, en realidad podrían estar distribuidos de forma diferente dentro de- del edificio, ¿no? El edificio podría ser de 2, 3 plantas, ¿no? Pero la idea es que no siempre, por ejemplo, no es que yo voy a tener un edificio que solo va a corresponder a ventas, ¿no? Bueno, en una empresa grande que ya está quizás constituida de cierta forma, pues es probable que yo construya ya específicamente para eso. Pero generalmente no es cierto? Generalmente, pues a veces en mi piso que hay gente de ventas, pues también está alguna oficina de administración, quizás está también unas oficinas de contabilidad, por ejemplo, y luego en el segundo piso está la gerencia, pero también hay oficinas del departamento de redes, por ejemplo, o hay oficinas del departamento de contabilidad, ¿ya? Entonces, 4 debe tener por lo menos 4 de estas secciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene ventas, tiene redes, gerencia, administración, por ejemplo, ¿ya? No sé si me entiende ahí, ¿no? Es de la... Ahí sí la entendí. Gracias. ya, bueno, que eso Si ya. tengo alguna duda, ahí le escribo, por favor, ¿ya?
para que me ayude. Ya, Flor, me avisa nomás para tratar de solucionar. ¿Ya? Recuerden, la parte de 4 departamentos habla más de la administración propia de la empresa como tal, ¿no? Ya no tanto metiéndonos en la parte de red todavía, sino que debe tener 4 departamentos, o sea, mínimo la empresa. Por eso generalmente va a ser una empresa mediana en lo posible para que sea un poco grande y tenga pues algunos elementos, ¿no? Y en base a ¿Hay eso, más en cambio, departamentos? ¿No hay problema para ponerle? O, ¿cómo? digo, si tiene más Si hay más, departamentos, no, ¿no hay claro, está problema? bien. No, si tiene más, pues mejor, ¿no? Ah, Entre ya. más, pues porque, bueno, ustedes van a hacer un diseño más grande, más elaborado en cuanto a la parte de VLANs y todo esto, ¿no? Ah, Pero ya. bueno, esto de los departamentos es por esto que les he tratado de ir explicando en cuanto a luego a la distribución de red, ¿no? Inicialmente, por eso lo que pueden hacer ahora para comenzar es como buscar su ejemplo de red, cuál podría ser, si tienen acceso a algún ejemplo de red, o si tienen que usted buscar en internet alguna red que les pueda servir, o ustedes quieren ir diseñando su idea de red, de empresa, ¿no? Ya que tengan como todos estos elementos, como decía, por ejemplo, pues, bueno, si es una empresa, bueno, dónde está ubicada, el edificio cómo es, cuántas plantas tiene, luego cuántos departamentos tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, digamos, si es una empresa como Servientrega, ¿no? Digamos, pues tiene un departamento de distribución de mercancía, tiene otro de atención al cliente, tiene otro de la parte de red para control de toda la red de comunicaciones, tiene otra parte de gerencia. Ya, por ejemplo, ahí ya tengo 4 departamentos diferentes. Ahora tengo que ver cómo esos departamentos están ubicados dentro del edificio donde se encuentra la empresa. Entonces ahí deberían saber, bueno, por ejemplo, tengo 5 personas que pertenecen a la parte de distribución de mercancías. Tengo 10 personas que están en la parte de venilla atendiendo a clientes. Tengo un gerente y tengo 3 personas de red. Ya, entonces van haciendo ese listado y luego dónde están distribuidos esas personas. Por ejemplo, la parte de ventas, pues tengo 5 en la parte frontal y 5 en el segundo piso, digamos. La parte de red la tengo en el segundo piso, así, ¿no? Entonces, en base a, primero es eso, ¿no? Recoger un poco la información, ubicar su ejemplo y luego de eso sí, ya pasamos a la parte de cómo voy a construir las VLANs y cómo voy a distribuir y cómo está distribuido todos los equipos en la parte física, ¿sí? Entonces, bueno, eso por lo pronto pueden ir buscando su ejemplo de red para que tengan una idea y luego ya empiezan a desarrollar lo demás, ¿ya? Como les decía, tengan presente que no es referente o no es necesario ningún tipo de configuración dentro de los switch o los routers o los equipos, ¿no? En este caso es más la parte de diseño lógico y físico de cómo es la distribución como tal, cómo está distribuido, ¿ya? Es la topología, antes más que la configuración. Ya luego el siguiente periodo tiene una materia y van a ver más de la parte de redes y ya van a ver cómo configurar esa misma VLAN quizás que ustedes la desarrollan ahora, pues ya la configuran toda para que esté funcional. Es decir, para que pueda haber comunicación entre los diferentes equipos, para que yo pueda hacer pin desde un equipo al otro y pueda comunicarme desde la página, desde un computador, comunicarme al internet y todo este tipo de cosas, ¿ya? Pero por ahora es más la distribución lógica y física, ¿sí? Eso es lo que deberían concentrarse. ¿Ya? Bueno, eso por ahora espero que, bueno, haya quedado un poco claro en cuanto a la actividad. Si no, pues posiblemente ya